Comenzamos, saludamos a esta hora, nos acompañan la doctora Carolina Ávila Nieto vía telemática, doctora en comunicación y docente universitaria, y en nuestros estudios el doctor David Chávez, sociólogo y docente universitario también. Con ambos abordaremos las consecuencias del diálogo, el postdebate a raíz de estas intervenciones generadas ayer en nuestro país. ¿Cómo está, doctora Carolina? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Comencemos con usted. ¿Cuál es su evaluación general del debate? ¿Hubo propuestas? ¿Se convirtió en un espacio para el ataque, sin propuestas concretas, sin el cómo van a cumplir las pocas que se escucharon? ¿Cuál es su evaluación general del debate? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, querida Licenia. Para mí siempre es un placer poder compartir este espacio contigo, con Alexis y ahora también con nuestro compañero que nos está acompañando también, el sociólogo Chávez, me parece. No lo veo todavía, pero entiendo que está en el estudio. Para mí, gracias la invitación y a ver, ya iremos dirigiéndome directamente a la respuesta que me pides. Creo que hubo mucha expectativa sobre lo que se podía hacer en este debate, sobre la urgencia que tenían las dos candidaturas que están liderando la preferencia del voto. Y creo que a su vez, cuando hay mucha expectativa, es muy difícil cumplir las necesidades y las urgencias que el electorado tenía y que también los analistas. Al final esto es mucho más para ellos que a veces que para los indecisos. Y por esa razón es que terminan siendo tibios los resultados, porque la expectativa estaba en esos dos. Cuando no tienen mochila, cuando no hay expectativa, hay más posibilidad de sorprender al electorado. Y creo que eso es lo que sucede principalmente con Andrea González, que logra, diremos, sin plantear creo que ni una sola propuesta, diremos, de manera concreta, o con algo de fondo, pero logra hacer el trabajo para el que fue instalada en este grupo de 16, que es bajar todo lo que se pueda a esta intención del correísmo, de tratar de ganarse con esto el afecto del anticorreísmo y hacerlo con la mejor oratoria posible. Arranca con esa fuerza y por eso es que arranca también su conversación, aunque después pierde el impulso. Y en ese segundo grupo, de menos a más, fue Leonidas Issa, quien tenía su carga, su peso, su expectativa, pero que a pesar de todo eso logra al final hacer esos cierres que terminan siendo memorables cuando le manda con un thank you y bye bye a Daniel Noboa. En el primer espacio me parece que la omisión de los cuatro nombres fue importante. En eso también estuvo la conversación digital y eso le facilitó arrancar con empatía a González. El ataque a Daniel Noboa fue, creo yo, mínimo, salvo Jorge Escala, y me parece que haber tenido esa postura le está pasando factura a Henry Cucalón y a Henry Krofle, quienes en este momento se ven perjudicados porque dejan de ser la tercera vía, que era una expectativa que tenían sobre ellos, y tal vez yo veo las portadas de los medios hoy día, en ningún momento mencionan con algo de emoción o de expectativa el resultado del debate. Quizás recogen también esa primera línea de mi respuesta, ¿no? Que había una percepción distinta de lo que al final termina como resultado. Y para nada mencionan, por ejemplo, a Andrea González. Y creo que ese silencio sobre Andrea en la prensa tradicional va a decidir por qué no le afecte, diremos, en cierto modo, a Daniel Noboa el haber acumulado Novoa al voto del anticorreísmo y hoy puesto en duda gracias al desempeño de Andrea González. Gracias, doctora Carolyn. No, a ver, no tanto así. Fíjese que hoy vi una nota del Expreso que le pone a Andrea González a manera de pregunta si fue la ganadora del debate. O sea, sí creo que hay un sector de la prensa que está hablando del rol y del desempeño de Andrea González, y yo estoy segurísimo de que eso le estará preocupando y mucho al cuarto de guerra de Daniel Noboa. Sí, me refería solo a las portadas, Ajá, Alexis, solo las portadas, la pura ya. portada, porque en efecto, dentro de la discusión digital, Ujú. sí que hay comentarios sobre González, sobre Andrea González, por Sí, supuesto. claro, claro, doctora. Está con nosotros, ahora sí le va a poder ver David Chávez, la Sí, Carolina ahí Carolyn, está la David, doctora un Carolyn gusto ya le ve. saludarte. David, buenos días, bienvenido, qué gusto tenerte acá. Yo quisiera plantearte de entrada, digamos, yo comentaba hace un rato el tema del formato, pero creo que lo del formato es algo de forma, lo de fondo es del sistema
político y el sistema de partidos políticos. ¿Se requiere una reforma? Si es así, ¿en qué sentido? ¿Cómo se podría ordenar este país políticamente? Mira, bueno, buen día, Alexis Licenia. Bienvenido. Y un saludo a Carolina, un placer compartir el panel con ella. Efectivamente, lo que nos ha evidenciado los dos debates, yo voy a juntar el vicepresidencial también en esta respuesta, nos han evidenciado a las claras dos cosas. O sea, en primer lugar, es muy preocupante para la sociedad ecuatoriana que en el momento en que estamos afrontando nuestra peor crisis de las últimas décadas, los políticos decidan hacer, no todos, no voy a generalizar, eso me parece terrible, pero estos políticos advenedizos, de última hora, estos que tienen un grupo de amigos y algo de plata y creen que pueden ser candidatos, se dediquen a hacer el ridículo y a insultarnos como electores. O sea, en buena medida, gran parte de las intervenciones de ayer, de las participaciones, fueron un insulto a nosotros como electores y a la democracia. Y el otro factor es que evidentemente quienes han tenido el mejor desempeño han sido gente de partido, tanto en el vicepresidencial como en el actual debate, en el debate de anoche. Quienes mejor desempeño tuvieron fueron las personas que han tenido militancia política, experiencia en la gestión pública y que han tenido alguna trayectoria con un partido y que tienen ciertas posturas ideológicas, además. ¿A quiénes identificas ahí? Luisa González, Leonidas Issa. Leonidas Issa me pareció que pasó un poco desapercibido en el debate realmente. Creo que se cumple una cosa que yo pienso de Leonidas Issa. Espero que no me den muy duro por esto. Pero es un gran dirigente social, pero no es un buen cuadro político. Me parece que eso se corroboró el día de ayer. Más bien Jorge Escala, efectivamente, al menos en su primer momento, me parece que en su segundo momento como que se desinfló un poco. Pero en el balance general, no quiero dejar de señalar además otra cosa, me parece que hay que subrayarla permanentemente. Los dos debates nos han dejado clarísimo que este país tiene que apostarle a políticas mujeres. Evidentemente han sido las que se han desempeñado mejor que el resto de sus candidatos. Aquello que se dijo con el debate vicepresidencial, de que había vicepresidenciales, mujeres candidatas a vicepresidente, que estaban en mejor condición que sus candidatos a presidente, se demostró a las claras el día de ayer. Y evidentemente, con todo esto, me parece que es indispensable, pero urgente, una reforma al Código de la Democracia que vuelva más o menos, como lo han planteado colegas como Simón Pachano o Santiago Basabe, que vuelva más o menos al diseño original de la Constitución de los 80, la que se elaboró en el 78, se aprobó en el 79, que obligaba a que los candidatos tengan trayectoria partidista. Es decir, porque es el único modo de fortalecer los partidos. Me parece que eso es indispensable en este momento para el país. Doctora Ávila, ¿coincide usted con la visión que acaba de expresar el doctor Chávez? Y además yo ahí le añadiría que hubo temas que nos han mantenido hablando permanentemente, como por ejemplo la violación sistemática que ha ejercido el presidente candidato a la Constitución, que ha hecho realmente lo que ha querido con la norma, con el Código Electoral, y en el debate prácticamente ninguno de los candidatos le recordó esa parte de la campaña electoral que el presidente ha realizado, que ha incumplido, una campaña electoral absolutamente desigual e irregular. Por supuesto que coincido con David, además envidio su cafecito, ya voy a pedir uno por acá, la próxima por favor que sea en estudio la invitación. No, pero más allá de la broma, creo que en efecto, salvo la apreciación que tiene sobre Leonidas Issa, que a mí sí me pareció que puede generar una interesante conversación, insisto, sobre todo aquellos actos memorables, es decir, el cierre, estos gestos que de alguna forma luego quedan en la réplica y en el postdebate, pero en efecto, quienes tienen mayor experiencia en este tipo de espacios, más allá de debatir, es decir, en la cosa pública, en administrar lo público, son capaces de responder mejor, de interactuar mejor y de utilizar además un elemento que por mucho que los estrategas le quieran hacerle al quite, que es la ideología, ¿no es cierto?, utilizarla además como un recurso pedagógico importante en el espacio de discusión que es el del debate. Y eso, además, coincidiendo con el colega, demuestra el respeto por el elector. Por eso, por ejemplo, ya que vamos a robarnos un poquito el espacio del vicepresidenciable, que te cuento, me gustó en algunos momentos, inclusive un poquito más que el que vimos ahí anoche, el hecho de no presentarse a debatir o el hecho de darle al debate una importancia menor, como pasó, por ejemplo, ahora con Daniel Noboa, que casi que
que si iba, si no iba, una cosa así como que no me importa y mucho, o no querer hablarle ni a la prensa en una condición de ese tipo, lo único que hace es mostrarle al elector que no está para poder sostener sus argumentos y contrastarlos con los contendores. ¿Y acaso no es eso la razón por la cual también se coloca, diremos, en estas filas? Y esto pasó en la vicepresidenciable. Dos no asistieron. Uno de ellos, el vicepresidente de Andrea González. Y creo que eso debería al menos sancionarse, discutirse, moralmente objetarse, porque el no presentarse, el dejar el atril vacío, la silla vacía, no debería ser bien visto y ni siquiera debería ser recomendación de un estratega. A veces los resultados electorales deberían tomar en cuenta los presupuestos políticos mínimos, lo que decía, me acuerdo también Basabe, decía, estos pactos, estos acuerdos políticos mínimos no se deberían dejar de lado y eso además los vuelve memorables. Creo que eso hizo falta y mucho el día de ayer. Yo les quiero plantear una inquietud a los dos, ¿no? En su condición de tal, de analistas, David, analista político, Caroline, desde el ámbito de la comunicación también y la política. Algo que me llamó la atención profundamente, ¿no? La pregunta en el primer grupo sobre seguridad, planteada por el comité de expertos, y cómo el CNE permite que se aborde un tema tan delicado con esa ligereza y de manera tan irresponsable, ¿no? Cuando acá la inseguridad, digamos, es un problema estructural que le afecta al país de una manera muy grave, que nos ha dejado entre 2023 y 2024 con 15.000 muertes violentas en promedio, poner por delante la posibilidad de plantear que se juzguen a menores de edad como adultos, como que si ese fuera el remedio para solucionar el problema de la inseguridad. Y eso lo planteó un comité de expertos que está conformado por académicos. Empecemos ahora por David. A ver, yo ahí lo juntaría además con la preocupación que tenía Licenia, que hay temas clave de la situación nacional en todos los órdenes que no fueron topados en el debate, precisamente los atropellos a la Constitución y a la democracia de Noboa en los últimos meses, bueno, casi en todo su gobierno. Pero el caso de las Malvinas, hablando de seguridad. David. El caso de las Malvinas, pero digamos, es así de dramático que en lugar de entrar a preguntar qué pasa con los derechos humanos, la pregunta es, como bien has dicho, ¿cómo hacemos para que a los menores, porque es el sentido de la pregunta, a los menores se les juzgue como adultos? No tengo idea quién era parte del comité académico que hizo estas preguntas, pero esto evidencia una cosa que a mí me resulta más preocupante en el fondo, digamos, o muy preocupante en el fondo luego de haber visto el debate. Es la imparcialidad del CNE. Me generan enormes dudas. A mí me parece que el debate fue un debate diseñado a la medida de Daniel Noboa. A la medida de Daniel Noboa. Es decir, uno podría tratar de ser, iba a decir ingenuo, pero voy a decir neutral, y pensar que no le metieron la mano y que todo fue la pura suerte que hizo que en primer lugar no ocurra la confrontación que era fundamental en este momento, además por el grado de concentración y condensación del voto que está ocurriendo en torno a Luisa González y a Daniel Noboa, que confronten los dos en el debate. Eso no ocurrió, pero en segundo lugar, efectivamente, las preguntas estuvieron diseñadas para que salga favorecido Noboa. O sea, es clarísimo. No hubo ninguna pregunta que resulte incómoda al gobierno de Noboa. A mí también me Por el contrario, las preguntas estaban pensadas de tal manera que terminen apuntalando la posición de Noboa, dado que, y ahí voy al otro elemento que me gustaría señalar sobre esta pregunta, lo otro que me ha dejado pasmado en el debate es cuán derechizada está la política ecuatoriana y la sociedad ecuatoriana. O sea, y además, cuánto uso se hace del anticorreísmo para hacer política. O sea, lo de ayer parecía una competencia de quién es más anticorreísta, ¿no? Incluyendo el señor Granja, que hizo un papel vergonzoso. Ahí rescato por contraste que eso en cambio marcó al debate de las vicepresidentas, el respeto entre Luisa González y Leonidas Issa. Eso me pareció que es uno de los elementos que hay que rescatar. El modo en que se interpelaron fue directamente a sus propuestas, fue directamente a sus posiciones ideológico-políticas, y no al ataque, la degradación, el odio y etcétera. Entonces, esas dos cosas me parece que son preocupantes en la democracia ecuatoriana. El grado de derechización que hay, y por otro lado, las dudas enormes que hay sobre la imparcialidad del CNE.
Doctora Caroline, yo a lo que acaba de decir el doctor Chávez solo le añadiría la inquietud de que del rol de los moderadores del debate, que permanentemente decían cuáles eran las reglas del mismo y cuando hablaban de las preguntas decían que el candidato tiene que ceñirse a la pregunta que le formula el contrincante, y hubo dos preguntas claras allí, la una sobre el caso de los 4 años de las Malvinas y la otra sobre el pago de deudas de deudas y de impuestos que no se han cancelado por parte del grupo familiar del presidente de la República. Allí el candidato presidente evadió totalmente esas preguntas, no las contestó, simplemente se atrevió a decir que no era una pregunta cuando era una pregunta directa, pero los moderadores tampoco es que le dijeron: candidato, conteste las preguntas. Y no fue solo a él, ¿no? Y también en en el segundo bloque se presentaron algunas omisiones. Em, a ver, yo creo que el momento en que le limitamos al periodista a hacer periodismo, perdemos muchísimo, ¿no? O sea, para poner dos nombres tan importantes como el de Fabricio y Denise, y no utilizar sus recursos periodísticos como corresponde, creo que no tiene ningún sentido, inclusive para ellos aceptar y prestarse a ese tipo de espacios en esas condiciones. Algo que, por ejemplo, sí pudimos ver, quizás Paula y creo que fue César, quienes estaban de moderadores en el vicepresidenciables, no tendrán el espacio mediático que han tenido los dos colegas de anoche. Sin embargo, su capacidad de poder hacer la pregunta de parte de ellos a la candidata o al candidato, me parece que le aportó mucho más al debate que lo que, por ejemplo, pasó en la moderación de ayer. Insisto, no es culpa del formato porque ambos periodistas, perdón, no es culpa de los periodistas porque ambos son de muy buenas credenciales. Sin embargo, el formato de ayer no les permitió aprovechar más el recurso periodístico, que creo que es importante en los debates. Y lamentablemente digo, de la experiencia que conozco en Estados Unidos, en Chile, de los debates presidenciables, siempre el recurso periodístico está allí y está muy utilizado. Por eso precisamente se aprovecha más, la gente se prepara más, lo toma en serio. Ahora pareciera que el CNE hace debates para que nadie se toque, para que no suceda nada, para que nadie caiga, para que no existan trampas o para proteger, que me parece que eso sucedió incluso no solamente en las preguntas, que coincido precisamente con sus apreciaciones, pero también en la configuración de los grupos. Una manera de trabajar, por ejemplo, esa configuración es a partir de un consenso de encuestas, que no es necesariamente un promedio, pero sí un análisis más amplio de la diversidad de encuestas que tiene el país, recoger aquellos 7, 8 primeros espacios y esos colocarlos en un solo bloque y luego trabajar los otros 7, 8 siguientes espacios. Algunos dirán que estoy alterando la democracia con esa idea, pero yo encuentro que es importante, además, decirle al votante, diremos que este primer trabajo de entregarse y pedir los votos es valiosísimo, y comenzar a tomar decisiones es valiosísimo porque le asegura el lugar en el debate. Eso pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, inclusive en Chile, en algún momento se optó por esa línea. Tienes que cumplir cierto porcentaje de intención del voto para entrar al debate. Era como una regla de juego anticipada, y eso hace que, por ejemplo, no tengamos tantos trisimotos convertidos en partidos auspiciando nombres que pasan por absolutamente desconocidos y que vienen a querer improvisar ahora en este espacio que se sabe que requiere militancia, que requiere política, que requiere ideología, y ambas cosas lo que hacen es respetar la democracia. Creo que obviamente el Código de la Democracia requiere ajustes, y que la Comisión de Debates, salvando nombres que sí son importantes, valiosos, necesita refuerzo. El nombre de la compañera, de la colega que estuvo en el debate vicepresidencial es Pamela León. Pamela León y César Febres Cordero, ¿no? Sí, perdóname, Pamela, ya recordar. que le quise Paulina, y discúlpenme por favor. Ahora, quiero plantear esta inquietud, si quiero que me la respondan los dos, por favor, porque tiene que ver con este momento que es tan importante. Los analistas señalan que es incluso más importante que el mismo debate, el postdebate, que es lo que se empieza a decir a partir del segundo 1, terminado el debate. Y hoy hay una reacción que me parece que es sumamente importante, de la cual por supuesto voy a pedirles a ustedes su reacción también, porque algo que yo mencionaba hace unos días atrás, que es el verdadero debate, lo vamos a ver en segunda vuelta, ¿no?
cuando se enfrenten cara a cara Luisa González y Daniel Noboa. Luisa González estuvo hoy en Teleamazonas y les voy a invitar a ustedes a que escuchen qué fue lo que dijo. Tanta cosa. Creo que perdemos todo, sí, estoy totalmente de acuerdo. El Ecuador pierde al escuchar ofertas que no tienen sustento y allí yo sí hago un llamado a la ciudadanía a ser profundamente reflexivos. Ganar una presidencia de una república no significa ser irresponsable o ir a un mercadillo de ofertas en donde escuchas que van a hacer un tren bala cuando aún tenemos que completar el metro de Quito hasta La Ofelia y hasta Calderón, que eso es una oferta realizable, pero que toma tiempo, y de ahí hablar de un tren bala no es factible ni real. Ya vivimos en 2 campañas anteriores las mentiras. Ganaron engañando al pueblo ecuatoriano, haciendo ofertas que nunca cumplieron, bajar el precio de combustible, lo subieron, bajar impuestos, subieron el IVA al 15%, entre otras ofertas antitécnicas e irrealizables, ¿no? El empleo, por ejemplo. En este último año, no solo que no se creó un solo puesto de trabajo, se destruyeron cerca de 250.000 puestos de trabajo. Entonces, los ecuatorianos, previo a ir a las urnas y un poco analizando el debate, tienen que hacerlo con conciencia. Las ofertas no es ofrecer para captar a un electorado, sino lo que realmente se puede cumplir. Por eso digo que hay que cambiar de la mentira a la verdad. Dicen los analistas. No, a ver, vamos ahí, de vuelta, no era el corte. Luisa González ha desafiado a Daniel Noboa a ir a un debate entre los dos en primera vuelta. Esa es la declaración. ¿Qué opinión tienen con respecto de eso, David? Bueno, estoy absolutamente seguro y podemos apostar lo que quieras, Alexis, que Noboa no va a aceptar. Pero, claro. Pero sería muy interesante, porque en realidad el debate que necesitamos ver es ese, porque además... Pero le está marcando la cancha. No, sin duda, sin duda. Es decir, me parece que ahí hay una estrategia interesante. Sin embargo, yo voy a insistir en algo que he dicho repetidamente. El electorado en el Ecuador en los últimos años tiene un comportamiento casi estructural, es decir, es difícil que se muevan los sectores de donde están y lo estamos viendo otra vez en estas elecciones. Lo que ha ocurrido ahora es que, a diferencia de la dispersión que había antes entre los candidatos de derecha, ahora se ha concentrado en un candidato. El éxito político de Noboa es haber logrado convertirse en la representación política de esa dispersa población que votaba por la derecha, que antes no tenía un solo candidato. Y creo que la disputa que se dará de aquí en adelante va a girar en torno a ese margen cerrado que tienen uno y otro, y me parece que sí, esta semana son críticas en las estrategias que apliquen. Me parece que este paso a la ofensiva de Luisa González es interesante, porque además sería algo así como dar el mensaje que tiene un envión del debate, pero ahí yo coincido, no me voy a meter en un campo que no conozco casi para nada, que es el de las estrategias y el de la comunicación política, y Caroline es quien nos puede hablar de eso, pero lo han dicho varios colegas que trabajan en ese campo. El debate alterará muy poco las tendencias porque no es el mismo contexto del 2023, las tendencias están muy sólidas, y quizá el debate no tenga mayor influencia. Habrá que ver efectivamente si el post-debate logra alterar un poco las tendencias electorales, más aún, y lo cual hace difícil cualquier pronóstico, porque es evidente que detalles más, detalles menos, si uno mira todas las encuestas, hay un empate técnico prácticamente, y eso va a ser decisivo para las estrategias que tomen en este post-debate, como le suelen llamar. Caroline, el criterio suyo con respecto de esta actitud que adopta Luisa González un día después del debate de invitarle al señor Noboa a ir a un debate antes de la primera vuelta entre los dos, que lamentablemente les ha tocado en grupos diferentes, y aunque les hubiera tocado en el mismo grupo, digamos, el resultado no habría sido el deseado, ¿no? Pero ¿qué opinión le merece esta, digamos, estrategia de Luisa? ¿Y qué es lo que cree también, a propósito de lo que decía David, Noboa no va a aceptar? Noboa no acepta ni las preguntas de los periodistas que le quieren abordar afuera de Ecuador TV, ¿no? Pero su opinión. Ver cómo le dan spin a ese pedido, ¿no? Porque una cosa es decir, te pido debatir, otra cosa es decir, debíamos haber debatido juntos. Me explico. ¿Por qué digo esto? A propósito de la estrategia comunicacional. Se dice en el argot popular que el que va primero no debate, y por esa razón el que va segundo o tercero es el que pide debatir. Entonces es posible, y en esto la comunicación gubernamental es bastante eficiente, que el riesgo que está tomando la Revolución Ciudadana con esta estrategia le den ese spin, ¿no?
nos están pidiendo debatir y nosotros no lo vamos a hacer porque vamos primero. Una cosa sí, es riesgoso. Sin embargo, entiendo que lo están haciendo en el plan de está ausente el presidente, ahora mismo no está en el país y necesita dar la cara. Y esta idea de dar la cara sí ha sido como una constante en la narrativa de la Revolución Ciudadana y más allá de eso, le tiene a la gente hablando del debate. Algo que, por ejemplo, no le conviene también a Daniel Noboa. ¿Por qué no le conviene? Porque a Daniel Noboa no le fue del todo bien. Si nos ponemos a sumar y restar, lo que pasa es que le salió un grupo interesante como para que no se complique. Pero salvo esos dos ganchos, diremos que todos conocemos, pero no es que haya tenido una actitud descollante y quizás por eso el hecho que la gente siga hablando del debate y pregunte, pero ¿y cómo le fue a Daniel? ¿Y cómo le fue a Noboa? ¿Cómo le fue al presidente? Y que la respuesta no sea hermosamente ni firme, tuvo todo el cuáquer, qué sé yo, eso probablemente no le convenga. Más todavía, si esta conversación alrededor de Andrea González termina finalmente rasguñando los votos que él había logrado hasta ese momento exitosamente recoger, que era el voto del anticorreísmo. Por ahí podría haber, por ejemplo, electores que digan, bueno, si él ya va a estar en la segunda vuelta, al menos demostremos que la bandera del anticorreísmo es de Andrea y terminen asegurándole el voto a ella y de paso el curul como asambleísta nacional a Lucio Gutiérrez, ¿no? Que creo que eso es lo más seguro ahora. Así. Pero que al final del día es interesante para seguir analizando en los próximos días lo que tú dices, ¿no? La conversación post-debate. Recordemos qué pasó, por ejemplo, en octubre del 2023, perdón, en agosto del 2023. Y es que a Jan Topic le fue mejor, pero la gente comenzó a hablar sobre Daniel Noboa por la sorpresa, por lo que estaba escondido, etcétera, ¿no? En los en el Google Trends, que uno revisa también un poco cómo está la conversación inmediatamente post de las 22 horas, es decir, después de las 10 de la noche, era no solamente González, Noboa, por supuesto, pero era Leonidas Issa quien recogía más el efecto de la conversación, insisto, ¿no? Por esa frasecita de cierre, en algunos momentos incluso por encima de la misma Andrea González, que generaron este tipo de conversaciones. Entonces, todo va a depender, como tú muy bien lo dijiste, del spin que se le dé ahora en el ejercicio del postdebate. Doctor Chávez, ¿qué va a pasar con con las expectativas o los votos que podrían haber captado, ¿no? Candidatos como Kronfle, como Cucalón, el mismo Tabaqui, en el caso del un lado, y del otro lado el caso de Leonidas Issa, el caso de Pedro Granja, el Jorge Escala. Ellos a través del debate consiguieron beneficiarse, atraer más electores o por el contrario. No sé, yo coincido con los análisis que se han hecho sobre algunos colegas han planteado esto, de que no se van a mover mucho las cosas después del debate. Me parece que esa va a ser la tendencia. Creo, de hecho, inclusive, no me parece que Andrea González le vaya a disputar votos a Noboa. Me parece que además su rol, la gente un poco empezó a manejar chismes en las redes y demás de que Pedro Granja y Andrea González eran algo así como los arietes para el ataque al correísmo, y creo que esa intuición, había gente que decía que inclusive los compraron, en fin, eso ya me parece muy especulativo, pero más allá de todo, me parece que el rol político en el debate que tuvieron ambos, Andrea González con mucho más éxito que Pedro Granja, sin duda, era específicamente golpear al correísmo. Pero ese golpear al correísmo favorece a Noboa, o sea, no les va a favorecer a ellos mismos. O sea, me parece que ese es el elemento central de esa discusión. Yo por eso insisto, y creo que hay que ser cuidadosos al comparar el 2023 con el 2024. Ahí hay un cambio cualitativo de la política ecuatoriana, y es lo que he dicho. Es decir, por eso es que siempre he tenido dudas de esto de la tercera vía de otro candidato, porque la novedad de esta nueva elección es que la derecha más radical, logró consolidar en torno a la figura de Noboa un apoyo y un respaldo muy fuerte. O sea, tengamos en cuenta que este es un presidente que ha sido incompetente, incapaz, además medio vago, en fin, que nos tuvo 3 meses con apagones, que cerró el año con la catástrofe y el horror de los 4 niños de Pero las cierran Malvinas, filas a favor de él. y tiene alrededor de un 30% de apoyo. Es decir, el apoyo que tiene es muy sólido, y un poco mi impresión es que en esta lógica
El anticorreísta, blando o duro, porque siempre hay que hacer esa diferencia, hay anticorreístas blandos también, hay anticorreístas soft, no todos los anticorreístas son como Andrea González, hay otros o como Andrés Páez. O como Andrés Páez, hay otros que son anticorreístas igual, pero un poco más blandos, digamos. Pero el anticorreísta, blando o duro, va a preferir votar por el que tiene mayor posibilidad de victoria, si es que no ha decidido su voto. Porque estamos hablando de esa población, es decir, según algunas encuestas 15, según otras casi 20 de indecisos que habría ahí. Y del otro lado, la gente que está un poco más a la izquierda, pero que no ha decidido su voto sobre ninguno de los candidatos de izquierda, va a preferir igual a la tendencia mayoritaria. A mí me parece que es por ahí por donde va a ir decantando la elección que viene, y en ese sentido habrá que ver, pero tengo muchas dudas de que sea posible que alguien logre quitarles votos a uno y o a otra, ¿no? E insisto, me parece que lo de Andrea González fue efectivamente un ejercicio casi de kamikaze política, lanzándose con todo, pero eso le termina favoreciendo a Noboa. Me parece que es todo el debate en general. O sea, todo el debate fue los discursos estaban tan anclados en la ultraderecha que termina favoreciéndole a Noboa. Y Noboa, me parece que lo dijo inclusive en algún momento, termina favoreciéndose porque es algo así como lo que ustedes están diciendo, yo ya lo he hecho. Que es el anticorreísmo, es decir, eso, la locura anticorreísta y la locura fascista de metamos presos a los niños, de pengamos pena de muerte. Eso ya Noboa es el autoritario consolidado, o sea, es decir, y el resto está apostando al autoritarismo. Entonces prefieren al autoritario que ya esté en el poder, si es que esa es la opción de buena parte de la elección, del electorado, perdón. Hay evidencia científica a lo que acaba de decir David, y es que, en efecto, cuando el contexto político está tan polarizado, fragmentado en solamente dos porciones, como lo que está viviendo este momento el Ecuador, el momento del debate lo único que hace es confirmar en esa población de indecisos, confirmar esas tendencias. Y es lo más probable es que si hay una variación será de 3 puntos, pero no más, y eso sucede por lo general en sociedades que están más robustas, políticamente hablando. No es el caso de la nuestra, es verdad, pero sí se había mencionado ya hace algún tiempo atrás que este escenario atípico de primera vuelta, tan polarizado, tan concentrado en dos grupos, de alguna forma podría resonar a estos elementos que han sido estudiados en las ciencias políticas y de comunicación y que terminarían, como suele pasar, como el debate termina siendo al final del día un gran evento comunicacional, ¿no es cierto?, entre otros más que la estrategia comunicacional tiene, ¿no es cierto?, al final del día simplemente ratificando lo que las encuestas están dando. Sin embargo, yo sí hubiese esperado que Daniel Noboa tenga una mejor participación en el bloque que le tocó, para que de alguna manera cualquier otra línea que se presente, ejemplo, Andrea González, no termine poniéndole a él o quitándole a él el reflector. Creo que lo que ha pasado es que el desempeño no tan bueno de Daniel Noboa y la participación sorpresiva de Andrea González hace que esa conversación de todas maneras no le favorezca. Vaya, la conclusión es esta. Daniel Noboa decía que iban para una sola vuelta, que estaban ya por poco ya al otro lado, y yo creo que el resultado del debate es confirmar la segunda vuelta. Sí, yo también coincido justamente con eso. Caroline, voy a plantearles un nombre que está presente siempre. Vamos para la cuarta elección. Es la cuarta elección presidencial que Correa no ha estado en la papeleta, pero es la cuarta. ¿Perdón? Pero estaba en el debate. Pero es la cuarta, no en el debate, Correa está en la conversación de todo. O sea, en este país hay cortes de luz y se habla de Correa. En este país asesinan los niños de las Malvinas después de que son secuestrados por militares y se habla de Correa. O sea, es la final del campeonato de fútbol, Liga queda campeón y se habla de Correa. O sea, vamos a la cuarta elección presidencial y Correa sigue presente. No ha estado en 4 ocasiones en la papeleta desde el 2013, Correa, pero no se deja de hablar de él. A propósito de lo que decía David, que me parece también amerita mucha reflexión, análisis. Cuando ves los cuadros que están alrededor de Noboa, ministros
hoy candidatos a la Asamblea. Creo que el caso más, o uno de los más patéticos justamente es el de Nils Olsen y el de Valentina Centeno, ¿no? Uno fue ministro, la otra funcionaria ahí de segundo nivel del gobierno de Lasso. Mucha gente que estuvo en la camioneta de Lasso se cambió sin el menor reparo a la camioneta de Noboa, y ahora son los más novoístas posibles. Y no solo políticos, ojo con esto, y ahí mi pregunta también a Caroline. Muchos periodistas y medios de comunicación, políticos también, o sea, hemos visto ahora último Andrés Páez, por ejemplo, que estuvo en la camioneta de Lasso, subido desde que fue candidato vicepresidencial con Lasso, y ahora está en la camioneta de Noboa. Ramiro Rivera, medios de comunicación, acá hay periodistas, radiodifusores. El propio Carlos Vera, que en la elección anterior dijo que ni siquiera le iba a entrevistar a Noboa porque para él era un candidato intrascendente. No dijo, no voy a entrevistar a Isa porque es un terrorista, a Luisa González porque es correísta y a Noboa porque es intrascendente, dijo. Ahora Carlos Vera es el defensor más acérrimo que tiene Noboa. Entonces, es tan fácil cambiarse así porque la necesidad de evitar el regreso del correísmo es tal, ¿no? Y todo y gira en torno a Correa. O sea, lo que pasó ayer con Kronfle, que me parece que perdió una gran oportunidad, nuevamente hablando de Correa, ¿por qué les resulta tan difícil, sobre todo a sus detractores, olvidarse de Correa? O sea, quienes más viva mantienen la imagen de Correa, justamente son quienes más lo odian, lo resisten, lo rechazan, etcétera, etcétera, David. Un par de reflexiones ahí. O sea, lo primero es que lo voy a poner de esta manera. El problema es que la derecha ecuatoriana no es nada sin Correa. O sea, la derecha ecuatoriana no tiene un proyecto político propio, es una especie de proyecto político parasitario del correísmo. Es decir, la posibilidad de oponerse al correísmo les permite aglutinar votos, y esa es una primera consideración que habría que hacer. La otra es que a la derecha y a cierta izquierda, ¿no? Que también cree que en el anticorreísmo es donde puede conseguir algún tipo de posicionamiento. Lo segundo es obviamente la influencia de Correa, que mal que le pese a todo el mundo, es el político más relevante que ha tenido el país en décadas, y va a ser él y su movimiento van a seguir marcando la política ecuatoriana por mucho tiempo. El correísmo no se va a ir de la noche a la mañana, puede no ganar elecciones presidenciales, pero no se va a ir, y eso implica una discusión democrática en este país que precisamente nos saque de esa tontería que es el anticorreísmo. O sea, como expresión antidemocrática. O sea, puede ser anticorreísta, pero no puede ser Andrea González. O sea, yo me resisto a que se le reconozca a Andrea González algún mérito. Lo que hizo fue vergonzoso. O sea, parece que fue como una enciclopedia de trolls anticorreístas. O sea, parece que revisó las cuentas de varios trolls anticorreístas y se dedicó a destilar veneno. Pero Kronfle, que viene del Partido Social Cristiano, que hacen política, que uno entendería, sabe cómo funciona el juego de la política, dice, lo voy a extraditar a Correa. Sí, pero peor todavía. O sea, es decir, pero es la apuesta de la derecha. Ajá. Que es una apuesta antidemocrática, ese es el problema. Claro. O sea, si el procesamiento de esto sería otra cosa, porque es negar la posibilidad de un diálogo democrático con el principal actor político de la democracia en el país. Y una segunda consideración es que además la derecha no se pierde. O sea, la derecha lo que ha hecho es ganar la batalla ideológica, que no es una batalla comunicacional, es más profundo. Y ha ganado esa batalla ideológica. Y ha ganado en buena medida porque tiene el poder mediático. Y el poder mediático es profundamente antidemocrático. Y ahí me parece que hay una interpelación, además, porque eso permea la academia, permea la comunicación, y creo que ahí la discusión es cómo abrimos espacios democráticos en el debate público, en el debate académico. Es decir, esto ha infectado todo. Y eso implica, el cerco sanitario no tiene que ser contra el correísmo, tiene que ser contra el anticorreísmo, que es el que nos ha llevado a esta situación dramática en el país. Y me parece que ahí es fundamental cerrar filas más bien en recuperar un debate democrático, que es lo que se ha perdido, o sea, completamente, en los medios, en la opinión pública, e inclusive en ciertos espacios académicos. Caroline. Coincidiendo mucho, salvo en un par de detalles. Yo no creo que la derecha haya ganado el debate ideológico. O sea, primero partamos sobre si se está discutiendo ideología desde la derecha. Aquí me parece que hay que darle un doble clic y desagregar un poco más la idea, David, pero antes de ir a eso, sí quisiera darle argumentos que no tienen que ver con la política, pero sí con lo tecnológico, y ahí un poquito más lujiana yo. ¿Qué es lo que sucede cuando tú pones la polémica en un tuit
perdón que no la puedo llamar X, simplemente ya soy vieja para cambiar esos nombres, en un tweet o en un video en TikTok, y es justamente cuando polemizas, allí es donde te va mejor. ¿Qué es lo que hacen Andreas González, Danieles Noboas y toda esta generación, diremos así, de políticos quizá un poco desideologizados, lo dijeran algunos, otros no tanto, pero lo que hacen es poner videos, casi que tweets o pequeños reels de TikTok en el debate. Básicamente lo que hemos escuchado cuando le vemos a la Andrea González dar lo que da en las respuestas o en los argumentos que plantea, simplemente es saber que de allí se hacen los clips que van a tener mayor circulación, porque el anticorreísmo, si hay algo que genera, es la atención de ese grupo que está en lo digital y que está altamente sensible a ese tipo de información. Lo mismo sucede con los periodistas, Alexis. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en tiempos en donde las visualizaciones, los clics, la interacción te permite inmediatamente salirte de todo ese montón de información que hay en lo digital y que tengas un poco más de visibilidad? Entonces, ¿qué te toca? Polarizar, polemizar y ese tipo de contenido. Por eso no lo olvidan a Correa, porque ese tipo de contenido les genera tráfico. O sea, básicamente es una decisión casi que ni siquiera política, sino una decisión estratégica de mercado. Y eso es lo que de alguna manera permea luego también en el debate. Por eso decía yo que me gustaría que se discuta la ideología de la derecha. Y creo que eso está haciendo falta, inclusive hasta para poder reafirmar la ideología de la izquierda. Si seguimos trabajando a partir de las formas, sin mirar el fondo, pues evidentemente nos tocaría muchos más años de gobiernos que al final del día toman decisiones a partir de cómo la opinión pública se está moviendo, en lugar de tomar decisiones a partir de las profundas necesidades de la población. Solo pongo un detalle, por ejemplo, en el primer bloque, la misma pregunta era cuestionable ideológicamente, pero no hubo quien, inclusive el Jorge Escala le faltó fuerza, no hubo quien pudiese colocar esa ciencia política detrás de la respuesta tiktokera. Y terminamos todos queriendo juzgar como criminales a los niños. Entonces, y más todavía cuando inclusive ni siquiera sus nombres se acordaron en la sala. Tan fue así que quien debía responder los 4 nombres de los niños era el mismo Tabaqui, y en el momento en que le den el micrófono, y no lo hizo, lo termina haciendo Luisa González como parte de una estrategia de contrastación y empatía. Pero eso debió pasar en el primer bloque. ¿Por qué no se da? Bueno, pues porque precisamente en esta línea de buscar las visibilizaciones y el mejor TikTok para el postdebate, se olvidaron que primero había que debatir y ahí debía entrar la ideología. Muy interesante. Para finalizar, doctor Chávez, superando este tema del debate, ustedes sostienen que mayormente no se va a modificar los porcentajes de aceptación que cada candidato tiene, pero para finalizar todavía hay algunas semanas antes de la elección y seguimos con los mismos problemas. Ojalá y luego nos acordemos durante todos estos días antes de la elección que seguimos con problemas de crisis eléctrica que nos está salvando el clima, por ejemplo, pero que seguimos con problemas de inseguridad, que seguimos con problemas de desempleo, que seguimos con todas estas multicrisis que vivimos a diario. ¿Puede en algo o qué puede ocurrir que modifique de forma radical lo que hasta ahora han conseguido todos los candidatos? Bueno, en principio, solo quisiera abonar algo que se me olvidó respecto y en el diálogo con Caroline respecto a la victoria ideológica de la derecha. Lo voy a graficar de esta manera para saber cuánto ha ganado la derecha. Si todo lo que se dice del correísmo fuese cierto, igual el gobierno de Correa sigue siendo muchísimo mejor que el de Noboa. Y están disputando codo a codo la posibilidad de ganar. Si eso no es una victoria ideológica, es difícil pensar que es otra cosa. Noboa está en el momento ese de lo que yo me animaría a llamar el síndrome de Donald Trump, por esta expresión que tuvo alguna vez cuando Trump dijo algo así como: yo podría salir a la Quinta Avenida con una pistola, pegarle un tiro a alguien y no me bajaría el apoyo que tengo. Noboa está en ese punto. ¿Sí puede hacer lo que le da la gana? Puede ir a disfrutar vacaciones con su esposa y sus amigos y tomarse fotos. Puede nadar en el lago el día que mataron a un bebé de 5 meses. Exactamente. Y su votación no baja. Mientras la izquierda tiene que hacer un esfuerzo enorme para poder tratar de sostener su respaldo. Me parece que en esa asimetría es evidente el triunfo ideológico de la derecha. Increíble.
Y ese es el contexto para entender lo que va a pasar de aquí en las semanas que vienen. Es decir, creo que la pelea que tiene que hacer la Revolución Ciudadana para poder lograr revertir lo que ha sido además la tendencia de las dos últimas elecciones. Es decir, una disputa muy cerrada, pero que al final termina favoreciendo siempre a la derecha. Entonces, digamos, hasta la segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, pero me parece que es el escenario más probable. El trabajo político de la Revolución Ciudadana va a tener que ser muy sostenido, si es que, agrego esto que es una de mis mayores preocupaciones, si es que las condiciones democráticas se mantienen, las poquísimas condiciones democráticas que quedan en este país, se mantienen normales. O sea, ese poco que nos queda no se altera. Porque uno de mis mayores temores es que haya algún golpe de efecto, como ha ocurrido en los golpes de efecto dramáticos, ¿no? Que aparezca Fito, cosas de esas, ¿no? En las últimas elecciones, para favorecer a la derecha que tiene concentrado un poder enorme. O sea, lo de fondo es eso. ¿Sí? Lo que está ocurriendo en el Ecuador es que los sectores poderosos de este país, por vía no democrática, han concentrado muchísimo poder en todos los órdenes, mediático, económico, político, y pelear contra eso es difícil. Es decir, el éxito que la Revolución Ciudadana pueda tener ahí implica un trabajo muy estratégico, muy sostenido para poder revertir esa pequeña diferencia que ha marcado la ventaja que ha sacado la derecha en los últimos años. No les vamos a dejar con la pica. Veamos el video de Luisa González desafiándola a nuevo al debate. Dicen los analistas, anoche después en el postdebate, que los candidatos que van primeros, usted y el presidente Noboa y usted, salieron bien librados. Es decir, no se mueve un voto, es que alguien esperaba que la cosa cambie con el debate de ayer. Yo no hubiera esperado debatir con el presidente Noboa. Lamentablemente, y raro, le tocó en otro bloque, no le tocó conmigo. Si me hubiera gustado que nos toque juntos, podríamos hacer un debate entre los dos, si el CNE lo permite y si él está de acuerdo también. ¿Antes de la primera vuelta? Antes de la primera vuelta ¿Usted podríamos hacer. Yo lo desafío. Si quiere, si acepta el señor Daniel Noboa, que un día es presidente, el otro es candidato, unas horas presidente, otras horas candidato, pero si acepta, lo desafío a un debate con Luisa González. Y yo pongo la casa. Entonces le ofrezco a Teleamazonas para que vengan a debatir aquí. ¿Qué tal? Sería maravilloso poder debatir con ideas, con realidad, con cifras, con datos reales, ¿ah? Porque también le invito a la ciudadanía a contrastar las cifras que dio Daniel Noboa el día de ayer. Para el escucho ahí riéndose. Comentario brevísimo de los dos, por favor, porque se nos va terminando el tiempo. Es que esto está encantado y yo tengo que saltar de Zoom en Zoom, que parezco saltamontes también. A ver, en primera, voy a estar en Quito 2 semanas, y justo en el periodo de la elección. Así que este round, querido David, tiene que continuar con café en vivo, ¿no? Así que me estoy auto Ponemos la casa. Ponemos también la casa. Yo también de la casa, así yo como la conversación que acabamos de escuchar. Te desafío. No, encantada de compartir este espacio y en efecto, o sea, bueno, la palabra desafío va a ser la que probablemente termine con el spin y hay que ver cómo cada comando utiliza este recurso. Lo van a usar, tanto Daniel Noboa como Luisa González, no para debatir, pero sí para sobre esta conversación colocar en cada uno de los encuadres que a ellos les interese la mejor manera posible, ¿cierto? Tanto el uno como el otro. Coincidiendo que los números no van a cambiar mayor cosa, si es que se rasguñan en algún mínimo porcentaje, será, insisto, yo sí creo que podría plantearse algo sobre el rol del anticorreísmo y quién sabe también la opción de Leonidas Issa, que no queda mal, que consolida hasta cierto punto inclusive su base. Yo como he resumido este debate es que al final del día las personas que han participado no han traicionado a sus bases, sobre todo estos nombres que son los que más hemos revisado, ¿no es cierto? Y mucho logra el debatiente con no perder votos. Entonces, para algunos de ellos la estrategia planteada, solamente no perder votos ya es ganar. ¿Y por qué? Porque al final del día el debate sigue siendo en estas condiciones como las que estamos viviendo, que son diferentes, por supuesto, a la del 2023, simplemente un espacio más, un evento más de comunicación dentro de muchos otros que tiene, por supuesto, una estrategia comunicacional electoral. Muchísimas gracias, Alexis. Gracias, doctora. Gracias a usted, doctora. Y David, por esta linda conversa, que se repita. Claro que sí. Gracias. Con cafecito de por medio, le aseguramos, doctora, muy gentil, muchas gracias. David.
Bueno, yo a diferencia de Novoa acepto el desafío. No, sería un gran gusto poder encontrarnos acá. Y nada, coincido con lo que ha dicho Carolina, es decir, es necesario profundizar el debate, ver qué ocurre en este tiempo y quizá esto, me parece que lo cerraría yo solo con esta idea, pensando en la estrategia que puede marcar la revolución ciudadana de aquí en adelante. Quizá lo que dijo Luisa González al final, en el mensaje final, ya saliendo del debate, que apeló a esto de que el odio es el que nos ha traído hasta acá, me parece que quizá por ahí se pueda ganar algo, ¿no? Creo que esa puede ser una de las disputas fundamentales, porque eso es lo que significa el anticorreísmo. Y bueno, lo que yo siempre digo, además el correísmo tiene que afirmar aquello de que es la identidad política de las clases trabajadoras en confrontación con las oligarquías que han gobernado este país en estos años, que son las que nos han llevado a esta situación.